Bueno, gente, ¿qué tal está todo el mundo? Tengo más cosas que mostraros. Agarraos porque vamos a ver cómo la historia te ha mentido fuertemente. Lo que estás viendo ahora mismo es un montón de edificios que están completamente enterrados. Estos edificios tienen ladrillos rojos y puertas arqueadas descubiertas, enterradas completamente en el barro. El nombre de esta ciudad es Barnaul en Rusia, en la región de Altai, cerca del monte Altai, una región que en el mapa era parte de la civilización borrada de la historia, la Gran Tartaria. Vamos a ver más interesantes imágenes. Este es el vídeo. Como podemos ver, está totalmente enterrado bajo el barro, tío. Edificio, ¿qué pasó aquí? Hubo un encubrimiento, o sea, un cataclismo tremendo, como puedes ver, cubierto por barro, totalmente, ¿no? Flipante, ¿no? Mira, increíble, increíble, ¿eh? ¿Qué está? En una montaña. Claro, tenemos las imágenes, como puedes ver. Perfectamente obvio. Mira, está cubierto por una capa muy grande. Y aquí han quitado barro, mucho barro para poder desenterrar esto, ¿eh? Que estaba debajo de una montaña de barro, tío. Claro. Aquí está. O sea, ¿qué pasa aquí? Pues muy simple. Esto es un ejemplo, otro más, de cómo la historia es totalmente diferente. Te han mentido, macho, te han mentido. Pero claro, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué este afán por mentirte? Bueno, pues te doy otro ejemplo. Esto es la guarida de las serpientes de Innismore, en Irlanda. Como bien dice sarcásticamente este tweet, la naturaleza siempre nos sorprende con sus formaciones naturales de ángulos rectos. Es que es increíble por qué la naturaleza tiene este afán de hacer ángulos rectos en su estructura. ¿Por qué? Hombre, es una broma. Como todos obvio sabemos, aquí había una construcción antigua megalítica que han hecho y quién sabe qué se encontraba allí. Un pozo extraño. Un pozo donde realmente... A ver, saber. Esto también es muy interesante. Estos son minas de oro minas de sal, perdón, minas de sal en Rumanía. También muy increíble. Fíjate, esto es tremendo. Esto obviamente es hecho por el hombre, pero aquí vemos la profundidad de, digamos, debajo de la tierra. O sea, si esto está hecho por el hombre y está accesible al público, imagínate los túneles que hay secretos que no son disponibles para el público. Si esto está disponible para la visión pública, imagínate lo que hay por allí, por el mundo, por Norteamérica, Europa, otras partes del mundo, unos túneles tremendos donde ocultan todo tipo de tecnología secreta. Um, Repito, esto es un ejemplo nada más. ¿Qué más? Esto es lo que sería las colinas del chocolate de Filipinas, muy importante. Y la leyenda va a lo siguiente, según las leyendas locales, dicen de que allí mismo hay enterrados un montón de gigantes. Gigantes, unas tumbas, miles de tumbas de gigantes que se han muerto y están allí prácticamente. Fueron enterrados después de posiblemente un cataclismo, una guerra, un conflicto, obviamente, que dejó muchos de estos gigantes completamente muertos. Claro, ahí está el tema, porque estas colinas son misteriosamente muy extrañas y lo que sería si quieres explicar esto de una forma científica no puede ser, porque no se entiende de que hay tantas colinas, la colina de chocolate que hay miles de ellas, me repito, que están dispersadas por toda la región, porque no tiene sentido, o sea, aunque haya una erupción volcánica, da igual, se forma una montaña cuando se golpean las placas, pero ya está. No se forman estas interesantes colinas, como puedes ver, que no son montañas, son pequeñas colinas que son obviamente artificiales. Da igual como lo mires, son artificiales. Ahí dentro se encuentran posiblemente huesos de muchísimos gigantes. Puede que cada una es una mini pirámide, por ejemplo, o lo que sería una tumba pequeña, pero no lo quieren investigar.
no lo quieren investigar. En Norteamérica, por ejemplo, estas colinas también estaban allí, pero el Instituto Smithsoniano envió un equipo de expertos en el siglo XVIII en Norteamérica y acabaron saqueando todas las colinas porque no querían que el mundo descubriese, porque estaba la industrialización, obviamente, en Norteamérica pasaba por esa época y necesitaban acabar con todas las colinas y sacar todos los huesos de gigantes, y después los llevaron al archivo permanente del Smithsoniano y jamás se ha visto, jamás, porque no quieren que la gente conozca la verdad. Hombre, como te puedes imaginar, obvio, ¿no? Esto también me pareció muy interesante. Los arqueólogos han descubierto un poblado de casitas en Perú. ¿Con qué propósito se construyó este asentamiento? Porque es muy extraño. Pregunta, según algunos extractos de libros locales, pues se da por sentado que eran hechos por los gnomos, por unos seres muy pequeños que vivían en ese lugar y tenían sus habitaciones y sus ciudades en ese lugar, que eran unos seres muy pequeños que vivían allí. Ahí está el tema. Quién sabe la verdad. No se puede explicar el por qué habrían hecho esto, porque en el pasado que la gente hubiese hecho esto por puro entretenimiento, como que no se puede explicar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué uno haría esto por puro entretenimiento para perder el tiempo? Como te puedes imaginar, de este nivel de detalle tan impresionante con sus casitas y como podemos ver túneles y niveles y habitaciones, o sea, es increíble, ¿no? O sea, el nivel de dedicación para esto sería increíble. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Pues muy simple, la respuesta es muy clara, porque posiblemente allí había algunos seres muy pequeños que vivían en esa región, que ahora están extintos, obviamente, pero recordemos, en este mundo hubo un montón de civilizaciones y hasta había películas donde hablaban claramente de hacerse más pequeños los seres humanos para consumir menos recursos. Había una película reciente, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamó? Undersize o no sé, no me acuerdo, pero una película en la cual la gente se hacía más pequeña para luchar contra el cambio climático, ¿no? Se hacían más pequeños y un ser muy pequeño utilizaba la centésima de recursos que un ser humano grande, y por ese motivo mucha gente se hacía más pequeña mediante una cirugía o digamos un método con láser, lo que sea ahí prácticamente, y después vivían como seres muy pequeños en la película en casitas muy pequeñas. O sea, es muy similar a esto, muy interesante este concepto, claro está. Ahí está, ¿qué más? También tenemos esto. Esto es la Esfinge del Cerro en Guatemala. Nótese que en el lado opuesto hay una montaña con apariencia piramidal. ¿Formación natural? Pregunta. Hombre, yo creo de que no. Yo creo que esto es un ejemplo más porque hay diferentes esfinges. Aquí tenemos el ejemplo, como puedes ver. Y si le comparas, tienes que... Vamos a ver. Mira, o sea, la Esfinge de Egipto es lo mismo, está únicamente cubierto por maleza y ya está. Ya está, es que es lo único prácticamente. O sea, una esfinge artificial que es muy obvio que no es natural, es imposible, que está mirando una montaña que podría ser perfectamente una pirámide. Seguramente lo es. Claro, o sea, recordemos de que en el pasado, antes del reseteo, la humanidad o las humanidades tenían tecnología brutal, alucinante. Y esa tecnología se utilizó para crear todo tipo de objetos, todo tipo de monumentos impresionantes. Y eran mecanismos, las pirámides, por ejemplo, eran mecanismos para crear energía. Muy simple, muy obvio. Así es, simplemente. Crear energía y formar energía, transmitir energía, eran mecanismos para controlar energía y flujo energético entre diferentes naciones o partes o distritos. No sé cómo lo controlaban en el pasado. Pero bueno, ahí lo tienes, una vez más, ejemplo perfecto de cómo tenemos una esfinge en Guatemala y jamás va a ser esto investigado porque no quieren que la gente descubra de que la esfinge de Egipto no es la única. Hay muchas más, obviamente, en el pasado. ¿Qué más? Esto es en Córcega, Francia, una vez más, un monolito, como podemos ver, forma de tubo también. O sea, como puedes ver, el corte es perfecto, el corte es alucinante. O sea, esto es un corte increíble. Si te piensas un poco, ¿cómo cojones consiguieron crear este megalito en el pasado con un corte tan perfecto y simétrico?
es imposible, a no ser que tengas una herramienta para hacer cálculos matemáticos a robot, con un ordenador, obviamente, con una máquina que corta de una forma perfecta. Ahí está el tema. ¿Qué más tenemos? Tenemos esto también, quería mostrarles esto mismo. Esto me pareció muy interesante. Decía de que Tamerlane era el emperador de Tartaria en el siglo XIV, un heredero de Genghis Khan. Se le llamaba la ira de Dios y el terror del mundo, y continuó, según se afirma, la campaña de conquista de su antepasado. Ahora sabemos de que Genghis Khan es representado como un mongol. Y sin embargo, cuando los arqueólogos soviéticos descubrieron su tumba y reconstruyeron su apariencia a partir del cráneo, afirmaron que tenía el cabello rojo y los rasgos eran de un indoeuropeo. Reescribiendo un emperador caucásico fuera de la historia, posiblemente. Emperador de Tartaria, ¿por qué sería eso? Ahí está la pregunta. En este canal de Twitter lo dice claramente. Genghis Khan, cuando fue descubierto su tumba, tenía el pelo rojo. Entonces, obviamente, esto indicaría de que tenía orígenes europeos, pero no querían que esto lo supiesen porque el imperio de Tartaria, que el real, obviamente, era gigantesco, tremendo, y eran de una raza que no eran de los mongolos, obviamente. Pero al reescribir la historia, pues consiguieron que manipular completamente lo que sabemos como la historia oficial. Y para acabar este vídeo, también quiero que veas esto porque esto es muy interesante también. Templos y arquitectura monolíticas por todo el reino. Taladros a mano o tecnología altamente avanzada. Puede que nos vendan la idea de que estamos progresando constantemente, pero podría ser que simplemente no sea así. Parece que esta realidad se está deslizando cada vez más hacia lo virtual. Mira, esto es increíble, o sea, esto es herramienta láser, como puedes ver, y crea ¿qué? Pues mira, crea esto. Flipamos, ¿no? O sea, después de ver esto, que hoy en día tenemos la posibilidad de crear las mismas formas que tenemos en los templos antiguos, te das cuenta de que la gente del pasado, de hace 2000, 3000, 4000 años, tenía la misma tecnología de láser, de corte láser, para crear, para imprimir en las paredes estas increíbles formas, estatuas, estatuillas, diseños, como puedes ver, jeroglifos en 3D, en relieve, ¿no? Y esto es únicamente posible si lo pensamos de una forma lógica con láser, porque con herramientas de cobre básicas no se puede conseguir el nivel de diseño de este tipo. Se hace falta una máquina, una impresora 3D y un programa informático 3D digital para poder simularlo y después aplicar el corte láser en la piedra. Importante. Y con esto se consigue la verdad. Bien, pues espero que con esto entiendas de que la humanidad pasó por diferentes etapas y claramente, una vez más, vemos de que alguien tiene grandes intereses para ocultar algo muy peligroso. De que nuestra humanidad pasó por un cataclismo tremendo. Yo me pregunto, ¿hacen esto porque tienen miedo de saber de que muy pronto llega el otro cataclismo? Un cataclismo que seguiría y que podría posiblemente acabar con la humanidad actual. Y puede que saben de que está muy cerca y por este motivo quieren ocultar esto para que no cunda el pánico. Para que la gente no entre en pánico y diga, oye, ¿y qué pasó con esta cultura? ¿Y por cuándo la resetearon? Y esto lo otro, ¿no? Porque te puedes imaginar, si la gente hace preguntas incómodas, el gobierno no tiene las respuestas, como te puedes imaginar, y entonces se cunde el caos. Ahí está. Y puede que por este motivo hacen lo que hacen. Bueno, gente, pues nada más, como siempre, si eres nuevo, suscríbete al canal y nada más, nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.